Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Nuevamente aquí dando una charla en mi oficina, eh, al cual pues agradezco pues persona a Henry y a Alfonso, por ser los líderes de este eh, evento o organismo. Por supuesto a todos nosotros que formamos parte de ella. Hoy voy a conversar sobre un tema que nació porque yo pues colecciono esta serie de 1947, que se llama Colón en Cariari, y pues la tengo desde hace varios años desarrollándose, la he expuesto en varias sesiones, valga la redundancia, en el FIAF y aquí en Costa Rica. Eh, la serie es bastante bonita, pero a raíz de- me comprometí a dar esta charla, digo yo, bueno, voy a ver qué pasó detrás de esta serie, que no solo pues filatelia mostrar, porque si no se nos hace un poco tediosa, aburrida la charla. Entonces, pues a mí una cosa lleva a la otra y la filatelia pues lleva a la historia. Entonces, pues indagué un poquillo por ahí en varios textos, artículos, videos y, y pues, ¿cómo se llama? Logré conocer bastantes cosas que no sabía, que nunca me las enseñaron en la escuela ni en el colegio. Y creí pues importante compartirlo con ustedes, a sabiendas que tal vez muchos de ustedes ya conocen verdaderamente la historia. Entonces, con esa antesala vamos a iniciar la charla. Repito, va a ser mitad histórica y mitad filatélica. Entonces, espero no aburrirlos con algunos detalles. Eh, Considero que son los más importantes, pero espero que la disfruten. Vamos a, a hablar primeramente del Departamento de Historia. Vamos a hablar un poco de la biografía de Cristóbal Colón, una breve descripción de sus tres primeros viajes, en sus mapas, trayectos, y después nos enfocamos en el cuarto viaje, que es el más importante y el que está relacionado con la serie emitida. Bueno, este señor, Cristóbal Colón, nace el 31 de octubre de 1451 en Génova. Él fue desde los 12 años un navegante eh, autodidacta, aprendió cartografía por sus propios medios, eh, navegó eh, por todo el mar Mediterráneo, luego también por todo el mar del norte y también en las costas africanas. No se adentraban en el Atlántico, que no se llamaba en ese momento así, sino se llamaba el mar Oceana, y porque pues había, ¿cómo se llama? Muchas incógnitas. Él, Cristóbal Colón, eh, como era un navegante nato y neto, pues como decía, desde los 12 años le gustaba estar navegando. Pues en uno de sus tantos viajes, en 1476, sufre un naufragio frente a las costas de Portugal y lo rescatan un navío y lo llevan a Lisboa. Ahí se establece un rato, se casa, conoce y se casa con esta señora Felina Moris de Penestrelo, una mujer de la alta sociedad portuguesa, y a los 2 años nace su hijo Diego. Resulta que el Imperio Romano había eh, caducado, ¿no? Reinado, y estaba en ese momento el Imperio Otomano, que es y esa zona. Y entonces estaban como 30 años gobernando los otomanos y obstruyeron el paso que había entre Europa y el Asia.
las Indias. Eh, China, Pakistán y el reino persa. Como en Europa ya escaseaba el oro, escaseaban los metales y las especies, pues en ese momento los dos países que tenían liderazgo en navegación eran España y Portugal. Primeramente, Cristóbal Colón, al estar casado con una portuguesa de la alta sociedad, tuvo los conectes necesarios para llegar al rey Juan II y explicarle el proyecto que tenía. Pero no fue de la apetencia o la aceptación del rey, por cuanto los portugueses estaban queriendo descubrir una ruta por la costa africana y no llegar a las Indias atravesando el mar Océano, sino que bordeando el cono donde es hoy Sudáfrica y llegar posteriormente a Asia. Entonces su proyecto no fue aprobado. Entonces Cristóbal Colón pues era muy empecinado y pues, en 1486 logra entrevistarse con los reyes de Castilla, pero no se lo aceptaron 100% el proyecto, por cuanto en ese momento estaban en conflicto con los musulmanes todavía. Y las arcas del reinado no estaban lo suficientemente bollantes como para financiar una exploración hacia las Indias. Bueno, su primera esposa muere y entonces él se empareja con la señora Beatriz Enríquez de Arana y tiene un segundo hijo que se llama Fernando, o en algunos textos le llaman Hernán. En 1492, el Reino de Castilla expulsa a los musulmanes, aproximadamente en enero de ese año, y entonces ya teniendo ese, digamos, tema resuelto por parte del Reino de Castilla, retoman el proyecto de Cristóbal Colón, dado que las arcas estaban sumamente afectadas y pues se requerían oro para fortalecerse nuevamente. En 1492, Cristóbal Colón logra que se den las capitulaciones de Santa Fe, que son una serie de condiciones y beneficios que él obtendría en caso de llegar a las Indias y conquistar nuevos territorios y así recibir terrenos, porcentajes de las riquezas que se iban a entregar al reinado. Entonces se lanza en su primera odisea, ya debidamente financiado, en su primer viaje el 3 de agosto de 1492 y lo concluye el 15 de marzo de 1493, cuando regresa otra vez a Castilla. A su regreso, pues los reyes le confirman sus privilegios, por cuanto él dijo haber descubierto unas islas de las Indias, y entonces que habían riquezas y había mucha abundancia, y entonces los reyes muy contentos, muy felices, entonces le dicen, sí, usted está confirmado con los privilegios, y para evitar que otros países de Europa se les adelante en había, digamos, entre comillas, conquistado Colón, algunas islas en el Caribe. Entonces, se apresuraron para realizar un segundo viaje, para que no se adelantaran otros países europeos. El segundo viaje empieza el 25 de septiembre de 1493 y se regresa el 11 de junio de 1496. Ahí comienzan las primeras disputas y guerras entre españoles e indígenas, quejas ante la corte contra el trato de Colón hacia los indígenas y hacia también a los españoles. Se comenzó a ver su ambición por el dinero, no por el dinero, pero perdón, por las riquezas, por los territorios, y entonces comenzaron su liderazgo no fue el mejor y pues cayó en desgracia
ante las quejas de los españoles a sus familiares en España y fueron conocimiento de los reyes. Entonces ahí cayó, comenzó a caer en desgracia. Él realiza un tercer viaje del 30 de mayo de 1498 al 25 de noviembre de 1500. Ante tanta queja, los reyes nombran a Francisco Bobadilla como gobernador de las Indias en sustitución de Colón. Y este señor se convirtió en el peor enemigo de Cristóbal Colón, lo cual veremos más adelante. Cristóbal Colón, en este tercer viaje, junto con sus hermanos, regresa encadenado en un barco a España. En el cuarto viaje, que fue el último, nadie le creía, ya iba a conseguir el camino directo a las Indias y traer el oro y todos los metales preciosos y las especias. Ya nadie le creía, pero él conocía mucho de cartografía y logró convencer a unos comerciantes italianos otra vez al reino de Castilla para que le financiaran el cuarto y 1504. Más, ese viaje del cuarto duró más de 2 años y medio, ¿no? Como vemos ahí en las fechas. Él regresa y sin haber logrado uno de sus objetivos, y el rey no le da ninguno de sus cargos ni posesiones. Enfermo, bueno, ya enfermo desde los 1400, fallece en 1506 en Valladolid. Bueno, como buen navegante, aún muerto, seguía, ¿cómo se llama?, viajando por el mundo. En 1506 su cuerpo es descarnalizado. Eso significa que le quitaron, lo dejaron solamente en huesos, o sea, el esqueleto y la piel. Y entonces, con algunas técnicas de ese momento, pues conservaron el resto. Y en 1509 sus restos son trasladados a un convento de Cartuja en Sevilla. Su primer hijo, Diego, en 1523 testó para que los restos de su padre fueran trasladados a la Catedral de Santo Domingo, hoy República Dominicana, lo cual se realizó entre 1536 y 1539 con la aceptación de su pareja española. En 1795, los restos de Cristóbal Colón son trasladados a La Habana, Cuba, debido a la conquista de Santo Domingo por parte de los franceses. Tenemos que la isla de la Española era, hoy día es Haití y República Dominicana, y en algún momento en 1898, nuevamente los restos de Colón son trasladados a Sevilla debido a la guerra de independencia que se daba en Cuba en ese momento, y pues decidieron los españoles trasladar sus restos a la Catedral de Sevilla, donde reposan actualmente, y ahí vemos una foto a la derecha, donde pomposamente se muestra de Cristóbal Colón. La Catedral de Sevilla es preciosa. Es como se llama, un gran homenaje para él. Vamos a hablar de los viajes, primeramente los 3 primeros viajes, muy, muy levemente, porque ese no es el objetivo de esta charla. Y pues mostramos un mapa sobre la trayectoria de ida y vuelta de Colón, 3 carabelas. La principal problemas, entonces se regresó con 2. Aquí, pues, recorrió, llegó a las Islas Canarias, de España, y siguió las corrientes y los vientos alisios que le sirvieron para con las velas llegar a estos territorios. Primero que descubrió, él le llamó San Salvador, una isla de las Bahamas, y posteriormente
llega a la isla de la Española, y, y también recorrió parte de Cuba. Eh, Él regresa primero a Lisboa y luego a Palos. El segundo viaje, decía, pues, y 25 de septiembre de 1493, y conoce la isla Guadalupe, lo que es hoy la isla Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica. ¿Cómo se llama esa? El 11 de junio. En su tercer viaje, eh, hace, hace escala en Cabo Verde, o sea, portuguesa, eh, el 4 de julio, la isla de hoy se conoce Trinidad, el 31 de julio. Explora las costas de Venezuela. Ahí, ¿cómo se llama? Él recorre la costa y en algún momento ve que hay agua dulce en el mar. Entonces, cree que está en el paraíso terrenal y pues, ahí su mente vuela. Pero ahí las corrientes marinas le hacen ver que eso no era el paraíso y pues de ahí, ¿cómo se llama? Llega a la Española, como ya había caído en desgracia con Francisco Bobadilla, entonces se encarcela a la isla de la Española y los envía en barco de regreso a España. Realmente, pues, en el cuarto viaje, eh, sale de Sevilla el 11 de mayo de 1502, llega a la Española, pero primeramente, digamos, él llega a las islas estas pequeñas de las Antillas Orientales, eh, y va navegando, eh, va recorriendo territorios, y en eso eh, eh, va, ¿cómo se llama?, a desembarcar por causas fortuitas en Santo Domingo. No lo dejan, porque Francisco de ella no quería, no aceptó. Entonces él siguió su periplo por Jamaica, Cuba, y se adentró hacia el este y llegando a las costas de Centroamérica, lo que yo soy Centroamérica, y ¿cómo se llama? Recorrió hasta lo que hoy es Panamá. Y posteriormente ya vamos a ver en detalle más este cuarto viaje. Ok, vamos a iniciar así un poquito más en detalle. Como a su regreso a su tercer viaje, pues él estaba totalmente desprestigiado, sin ¿cómo se llama?, credibilidad alguna, porque no cumplió sus objetivos de encontrar la ruta a las Indias, no ha traído grandes riquezas tampoco. Entonces, este, él seguía empecinado con que tenía que conseguir esa ruta, ese destino. Entonces, él tenía un amigo, llamado Pedro Mártir, que le ayudó a redactar su biografía. Eso le permitió, ¿cómo se llama? Como él venía de Génova, él nació allá, eso le permitió convencer a mercaderes genoveses que le ayudaran en financiamiento. Él con la biografía logró sus rentas y entonces también se acercó otra vez a los reyes de Castilla, tenía un gran poder de convencimiento y de conocimiento. Entonces le dieron otra vez financiamiento para encontrar esa ruta a las Indias. Solo que no fue un financiamiento tan fuerte como se dio en los primeros viajes. Eh, Él parte de Cádiz el 11 de mayo de 1502, hacen escala en la Gran Canaria para reabastecerse, y es el viaje más rápido de Colón de Europa, perdón, sí, del lado europeo a el lado del Caribe, que lo duró en 21 días. Dos carabelas ahí y muy
perdón, unas 4 carabelas muy buen tamaño, resistentes y con un diseño de velas que le permitió aprovechar los vientos para llegar al Caribe. Movimos, bueno, él no le fue aceptado el desembarcar en la Española por lo siguiente. Como él venía a las islas y él como conocía mucho de navegación, vio que el cielo comenzó a estar muy calmo eh, y, y eso le llamó mucho la atención y concluyó que se venía una tormenta. En el mar, pleno mar, es algo muy delicado y muy riesgoso. Entonces, él pidió permiso para desembarcar en la Española y diciendo que venía un fenómeno atmosférico muy fuerte. Bobadilla no le creyó, no le fue aceptado su pedido de desembarcar en la Española y entonces él, pues, ¿cómo se llama? Eh, se, digamos, se aseguró en una bahía de se llama de República Dominicana, lo que soy República Dominicana, lejos de la provincia de Bobadilla, para capear la tormenta. La tormenta fue tremenda, destruyó la gran mayoría de la flota de Bobadilla, que estaba española, y pues también afectó los barcos de Colón. Eh, Aún así, él pidió otra vez permiso por ver a la española y le fue negado, entonces él pues, pasó por Jamaica, pasó una parte de la isla de los Pinos de Cuba y luego se enfiló hacia el este, hacia lo que es hoy Centroamérica, y explora las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En las costas de Honduras sufre una otra tormenta fuertísima y pues, ¿cómo se llama? Afecta nuevamente el estado de sus navíos. Viene hacia el sur, buscando ese paso hacia las Indias y, y resulta que, bueno, pasa por Nicaragua, la costa atlántica de Nicaragua es tremendamente pantanosa, eh, no hay modo, digamos, vea, hay posibilidad de encontrar, pasa a lo que es hoy Costa Rica, tampoco, digamos, no hay bahías ahí, eh, hace digamos, una parada en lo que es hoy la isla Huita, en el momento llamada Kiribiri, los indígenas le llamaban Kiribiri, y la zona, lo que es hoy el Puerto Limón, se llamaba Cariay. Y según el segundo hijo de Cristóbal Colón, que lo acompañó en ese viaje, ellos llegaron el 25 de septiembre de 1502 a este territorio, de lo que es hoy Costa Rica. Colón estaba enfermo, ya padecía de gota, padecía de artritis, padecía, ¿cómo se llama?, de la vista, y no se bajó de su carabela, no tocó territorio que soy costarricense, y él más bien recibió la visita, permitió que le visitara indígenas, estuvieron un par de días ahí en la carabela, sus tripulantes sí bajaron al territorio continental, lamentablemente pues al inicio mostraron mucha amistad, posteriormente pues sacaron el verdadero ser a lo que venían a América y comenzaron a hacer diabluras en territorio costarricense. Duraron un poco, el 5 de octubre zarparon nuevamente en busca del camino a las Indias. Llega a la bahía de Chiriquí, creyendo ver el paso a las Indias, porque hay unos canales muy grandes, muy largos, que se adentran en territorio continental, pero llega un punto en que ya no pasaba más,
pasaba más, entonces vio que no le, no llegaba, contacta a unos indígenas, le dicen que sí hay un paso vía terrestre, hay que caminar varios días para llegar al Gran Océano, que le llamaban los indígenas, hoy es el Océano Pacífico. Eh, Colón en un inicio aceptó, se adentró un poco en la selva con su gente, pero posteriormente dijo, no, no llego a ningún lado, me devuelvo, y entonces se sube otra vez en sus carabelas para ir, ¿cómo se llama? Ir más al sur, en búsqueda de ese paso hacia las Indias. Bueno, hubo varias situaciones que se dieron ahí. No voy a entrar mucho, digamos, en detalle en la parte panameña, donde hubo una batalla con los indígenas, muchas muertes de ambos lados, explotación de parte de Cristóbal Colón, maltrato, y eso después Colón quiso establecer una colonia ahí con 80 personas, a pesar de su superioridad tecnológica por sus rifles, no lograron vencer a los indígenas y todos los españoles prácticamente fueron masacrados por parte de los indígenas. Entonces se ve forzado a regresar. Él decía, voy a la Española y de ahí me devuelvo otra vez a España. Bueno, resulta que los barcos ya tenían su rato de estar navegando y en los mares tropicales, pues hay unas algas, hacen ahí unos daños en la madera, y hay un caracolito también que se incrusta en la madera y comienza a carcomerlo y comienzan a hacer aguas los navíos. Entonces, imagínense, están en Panamá y iban a la isla La Española con barcos haciendo aguas. A punta, digamos, de baldes, de mañana, tarde y noche, estaban sacando el agua porque se estaban hundiendo los barcos, no habían botes. Entonces, eh, logran, logran llegar a, a las, perdón, a la isla de la Española, no le dan el permiso, entonces vuelve a Jamaica, y llegando a Jamaica encallan sus barcos y se hunden, y entonces de ahí se quedó Colón con la tripulación ahí en las playas de la isla, perdón, de una playa de Jamaica. Ahí, pues, ningún barco pasaba por Jamaica desde 1494. Estamos hablando de 1503. Eh, Pasó varias vicisitudes ahí con los indígenas. Al inicio era muy amistoso, posteriormente de una sublevación de su propia gente, comenzaron a tener problemas con los indígenas, estos reaccionaron, bueno, habían problemas ahí en la relación. Colón, entonces, hubo también sublevación interna, le pidió a su escribano, Diego Méndez, se fuera en una canoa, una canoita suicida, una misión suicida para ir a la Española y recabar ayuda ¿cómo se llama? A la isla de la Española. De ahí nadie se apuntó con el escribano, entonces llegaron convencieron a dos indígenas y se hicieron a la mar. Eh, Llegaron 5 días después a la isla. Eh, Diego Méndez, bueno, duró varios meses, varias semanas atravesando la selva de la isla para llegar al asentamiento donde estaba la gobernación. Y ahí estuvo retenido por el gobernador durante varios meses. Entonces pasa el tiempo y
Colón en las playas de Jamaica, pues tuvo nuevamente otro motín, liderado por unos hermanos Porras, y Colón, eh, pues ya todavía más enfermo y artrítico, su nombre o su posición la tomó su hermano Bartolomé, que lo acompañaba. Eh, Colón era muy autodidacta y como buen navegante, pues sabía eh, interpretar muy bien en las cartas es- estelares y entonces, o los mapas estelares, entonces él pudo predecir que venía un eclipse de luna y le había dicho a los indígenas que ya le habían dejado de dar comida por los pleitos que habían y las masacres que hubo en algún momento por parte de los porras hacia ellos. Eh, Les llamó y dijo, miren, los dioses están enojados y tal día va a haber un escurecimiento de la luna y eso es porque los dioses están muy bravos con ustedes porque no nos ayudan y entonces él los va a castigar. Entonces los indígenas se asustaron y vieron que ocurrió efectivamente el, el eclipse, entonces volvieron a darle alimentación a los náufragos. Eh, bueno, eh, el gobernador de la Española le hace llegar, eh, bueno, llega un navío, una carabela, y todos se ponen felices porque los van a rescatar, y resulta que dieron fue nada más a Colón una botella de vino, un trozo de carne de cerdo y un documento indicándole que no lo iban a rescatar. Entonces, se devuelve la canoa, perdón, el bote al navío y entonces viene otra vez revueltas internas entre los que estaban en la playa y un mes después pues llega Diego Méndez con una carabela a rescatar a todos y llevarlos a la España. Ese viaje pues, fue bastante difícil para toda esa tripulación, pues ese viaje que duró 5 días en una canoa, en una carabela duró 45 días porque realmente otra vez se presentó otro fenómeno atmosférico y el mar estaba encapotado y entonces no pudieron navegar. Bueno, ya 110 de los 145 miembros de esa expedición sobrevivieron y muchos de ellos renunciaron a volver a Castilla y se quedaron en la España. Eh, Más de 2 años de la partida de este viaje, Colón logra encontrar una carabela con su hijo, la cual tuvo que pagar al dueño del navío para eh, regresar a España. Regresó, no cumplió ninguno de los objetivos, 1504. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista hubo un fracaso de parte de Colón, porque nunca halló la eh, ruta hacia las Indias, aunque estuvo sumamente cerca, porque los indígenas en lo que es hoy Panamá, Guaymías, le dijeron que estaba el otro lado, el gran océano, pero él no les hizo caso y entonces no logró Bueno, muy bien, eso era prácticamente pues la parte histórica. Vamos a entrar ahora en la parte filatélica, y esta es curiosa emisión que yo le denomino de Colombia en Caribe. ¿Por qué curioso? Bueno, miren, esto es una emisión que se comenzó a circular el 18 de mayo de 1947, conformada con 6 valores en diferentes colores. Los sellos son bastante bonitos, muy bien elaborados. Prácticamente no tienen variaciones, nada más en la viñeta central, pequeños desvíos, pero en general la serie está muy bien emitida. Grabada en acero, en lo cual pues en aquel momento se hacían muy bonitos diseños. A mí me llamó la atención por qué hacer esta emisión, qué producirla y decir, o sea, si yo saco la cuenta, si llegó a lo que es territorio costarricense hoy día, en 1502, o sea, 444 años, de acuerdo a lo que dicen los sellos,
decía 1946. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? O sea, normalmente se celebran 400 números, números enteros, digamos, de 450, 400, 500, 425, 475, pero 444, bueno, me llamó poderosamente la atención. Bueno, se hicieron eh, ensayos, se mandaron a invitar a varias casas comerciales, una de ellas en Costa Rica, que es la Litografía Universal. Ellos produjeron estos ensayos, de los cuales pues no fueron aprobados en el año 45, así como este, Security Banknote Company, que tampoco fue aprobado, y como vemos se repite el año 1945. Posteriormente, pues se invita también, bueno, posteriormente también simultáneamente se invita a la Casa de la Moneda de la Nación Argentina y que que produjo estos dos ensayos, tampoco fueron aprobados. Hay otra casa, es chilena, que se llama Talleres de Especies Valoradas, que fue también invitada, emitió un ensayo. eh, Lamentablemente, pues lo conozco por la literatura, no lo he visto pues, en vivo, desconozco quién lo posee en estos momentos y si es factible que a través de este medio, pues él lo pudiera, la persona que tenga este ensayo, nos lo pudiera compartir, pues se lo agradecería mucho para poder pues completar aquí los ensayos de las casas que se invitaron en ese momento. También apareció fuera de concurso en la ciudad de Nueva York al cabo de los años este ensayo eh, que fue realizado, bueno, por una casa austriaca. Digo austriaca porque no hay mayor información en la literatura, pero sí por el artista. Este es un famoso artista que se llama apellido Kossel, no sé si lo estoy pronunciando bien, y que en el mercado filatélico Nueva York apareció esto. Nunca estuvieron en concurso. Eh, Hay una variedad grande de colores. Aquí solo muestro lo principal. Pero me llama poderosamente la atención que en esa carabela aparece en la primera vela las letras de UPO, en la segunda vela el escudo de Costa Rica y al final la bandera de Costa Rica. Bueno, mucha imaginación o falta de conocimiento histórico de este señor, porque realmente esas carabelas no portaban esas insignias. ¿Okay? Al final, otra de las casas invitadas es Waterloo Sons, la cual fue eh, autorizada y aprobada para emitir el sello. Ese ensayo fue aprobado y este se basó en este billete. Este billete es de 1942, de 50 colones, emitido por la misma casa, Waterloo Sons. Y en la viñeta vemos en el reverso, bueno, en la cara principal vemos a Colón, y en el reverso vemos la escena donde Cristóbal Colón estaba en su carabela cuando visitó lo que es hoy territorio costarricense. Ahí están los dos o tres indígenas que él invitó a subir a su carabela para compartir con él, con su tripulación, conocimientos, información, entre otras cosas. Aquí vemos la prueba, el ensayo aprobado en la parte superior. Vemos el año, se dice 1945, tanto la izquierda superior como la derecha superior. Dice Colón en Cariari, y es un sellito de 75 céntimos que al final no se produjo con ese valor. Vemos cambios de este diseño aprobado con respecto a lo que realmente se emitió. El 1945 se cambió por UPO. ¿Cómo se llama? En 1945 se pasa por 1946, pues ahí yo ahí digo los 444 años. Se cambia
se añade más bien la fecha de donde Cristóbal Colón llegó, según la postal en ese momento que llegó a Costa Rica, y marcan que fue el 18 de septiembre de 1502. Este es un error histórico, porque como vimos, ese fue el 25 de septiembre de 1502. Vemos que la viñeta central, como decía al inicio, fue tomada de la viñeta del billete de 50 dólares. También hay un gazapo ahí. El nombre correcto es Cariay, no Cariari. Y como decía, la fecha fue el 25 y no el 18 de septiembre, como quedó plasmado en la emisión. Ahora bien, sigue las curiosidades de esta emisión. Como vimos, son 6 sellos de diferentes colores y valores, y a la izquierda vemos los diferentes valores. Pero haciendo un estudio de tarifas oficiales de 1947, llegué a esta averiguación. El sello 25 céntimos no había porte aéreo básico con ese valor. El de 30 céntimos servía para el porte básico aéreo para Venezuela, Ecuador y Cuba. El de 40 céntimos a Colombia, Curazao y Jamaica. El de 45 céntimos a Bolivia, Islas del Caribe y Guayanas. El de 50 a Chile y el de 65 céntimos a Argentina y Uruguay. Entonces, vemos aquí que estos no son los principales destinos postales que tenía Costa Rica en ese momento. Por supuesto que sí lo sabía, pero en su gran medida eran destinos a Estados Unidos, a Canadá y a Europa. Posiblemente pues a Centroamérica también. Entonces, esta es otra curiosidad, estos valores se hayan emitido en correo aéreo para ¿cómo se llama? Esos destinos. Okay. Aquí vemos una tablita donde indico pues el valor del sello a la izquierda, la cantidad emitida el 18 de mayo del 47. El 21 de abril se sobrecarga el sello de 40 céntimos, 50,000 unidades, o sea, el 12.5% de la emisión, posiblemente por escasez de ese valor, de 35 céntimos, que era el destino para Estados Unidos. Era el porte para el destino de Estados Unidos. Posteriormente, en el año 53, se hacen sobrecargas, sobreimpresiones sobre estas 4 sellos, 40,000 de 30 céntimos, o sea, el 20% de la emisión inicial se sobrecarga, y el de 40 céntimos, el 57.5% se hace una sobrecarga, el de 45 céntimos, sorprendentemente, casi un 74%, y el de 50 céntimos no, pero el de 65 céntimos, casi un 68%. Entonces, eso me refuerza a mí pues, la tesis de que efectivamente esos sellos no hubo circulación para aportes básicos. Por supuesto que sirvieron para complementos de porte, pero habían otras emisiones en esos años que sí complementaban, que sí hacían el porte básico. Entonces, aquí uno ve que esa curiosidad nueva es que esos valores realmente se emitieron, pero no para los destinos principales. Por eso hubo que sobrecargar todas estas. En el año 53, o sea, estamos hablando de 6 años después de la emisión inicial, del tiraje inicial. Eso significa que no se movía, no hubo movimiento inventario de los sellos, y por eso se recargaron. Ok, voy a mostrar, bueno, en mi colección yo tengo en cada uno de los valores todas las pruebas de dado, viñetas, diseños finales, espécimen, pero no los voy a aburrir ni los voy a ahondar en tanto material que podemos decir que es repetitivo, pero es para cada valor. Entonces, prácticamente, pues, es lo mismo con muchas variedades, en algunos sellos más que en otros. Pero me enfoco más que todo, pues, presentar en para no hacer muy larga la exposición y no aburrirlos.
En este sentido, pues en el sello básico de 25 céntimos vemos las pruebas de dado en negro y en color final. El espécimen a la derecha, donde está el nombre de la casa impresora, cual es algo ¿cómo se llama? Que solo se da en este valor de la serie. Vemos pruebas de plancha, guías de color. En este caso solamente hay 50 piezas reportadas de la izquierda y en otras con diferentes números de plancha, que es una pieza también muy poco común, de la derecha. Y vemos las pruebas de plancha con guías de color. Repito, pues en todos los valores de la serie yo tengo diversa cantidad y variedad de material para mostrarse y lo he mostrado en las exhibiciones que he hecho a lo largo del día. Bueno, vamos al uso postal. El uso postal, vamos a ver que efectivamente, pues, en la práctica, los sellos no sirvieron para su porte básico aéreo en su gran mayoría. Este sobre a la izquierda es un sobre de circulación local, ¿no? En el territorio costarricense, Turrialba San José, utilizando pues el ferrocarril. Desde el porte básico en aquel momento de superficie 15 más entrega inmediata 25 dan porte 40 céntimos, que es la suma de esos dos. A la derecha vemos un sobre enviado a Guinope, Honduras. Aquí paga, se ve el sello solo, pero el porte a Honduras era de 20 céntimos. Entonces aquí, y el segundo porte, pues de 5 céntimos adicional, por tanto pagaba 25 céntimos. A la izquierda vemos un sobre dirigido a Alemania. Es un sobre, ¿cómo se llama? También utilizando el ferrocarril. Y dirigido a la zona británica de Alemania. ¿Por qué se ve solo? Porque no está pagando el porte aéreo, está pagando el porte de superficie, según la tarifa vigente en el momento. Entonces, este sobre viajó por barco. De ahí que se utilizará curiosamente un sello para correo aéreo, para correo de superficie. Pero eso era algo muy común en estos momentos, que se confundía o se usaba indistintamente pues, para aéreo o para superficie. A la derecha vemos un sobre enviado a la zona ocupada por Rusia, en Alemania, por los soviéticos, en 30 de julio de 1947. Igual, aquí paga un porte básico aéreo, pero está como complemento. Está como porte básico. Vamos al sello 30 céntimos. Bueno, aquí un sello curioso, es un sello disecado, cosa que era prohibida por las autoridades postales, pero posiblemente por la escasez de material o de sellos en esa oficina en el puerto de Punta Arenas, en el Pacífico, pues el empleado postal halló muy fácil partir en dos el sello de 30 céntimos y pagar el porte de superficie básico. Bueno, esto era prohibido, pero así circuló este sobre. Interesante este sobre. A la derecha vemos un sobre enviado a la zona del canal en Panamá. Está pagando un porte triple. eh, eh, por eso es que se ve como si fuera pues, un porte único. Ese valor probablemente está pagando un porte. El interesante sobre de la Universidad de Costa Rica, el cual exoneraron el porte básico para ser dirigido a Chile. A Chile eran 50 céntimos y pues por ser enviado por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, entonces le exoneraron porte básico. A la derecha vemos un sobre enviado a Francia, pagando el porte doble, utilizando la vía de KLE. Vamos al sello 40 céntimos, aquí se ve solo,
pero efectivamente, igualmente, está pagando la tarifa básica más un importe de entrega inmediata, y eso da 40 céntimos. A la derecha, eh, un sobre diplomático dirigido por el Consulado de Colombia a Nueva York. Entonces, esto pagaba 55 céntimos por doble porte, pero le exoneran la 15 céntimos de franquicia diplomática, quedando en 40. Vemos un sobre enviado a Canadá, eh, paga 40 céntimos, pero debió pagar, se utilizó el sello 40 céntimos, pero en realidad la tarifa era en 35 céntimos, la pagó 5 céntimos de más. Y a la derecha hay un sobre interesante por el destino, a Puerto Príncipe, Haití. Es un destino muy poco común, muy bien escaso, y se utilizó la vía de Panam Airways para trasladarlo. También pagó 45 céntimos en lugar de los 35 que era el porte básico, y pagó de más. Los sobres de 45 céntimos son bastante escasos en el mercado. Aquí muestro pues un par de ellos, dirigidos a Europa, uno a Suiza y otro a Holanda, eh, pagando pues el de la izquierda el porte básico con 2 sellos, 90 céntimos, y acá LM, y el triple a la derecha, eh, de 1,90 colones, utilizando también Yacalem. Es un uso bastante tardío, desde 1952, pero más el de la izquierda, que fue enviado el 21 de julio del 54. Este es el sobre más tardío que he encontrado con esta, esta, este sello. Igual, eh, 15 céntimos de porte de superficie más 35 céntimos de correo certificado, los totales. Reverso de ese sobre. Y a la derecha vemos un sobre enviado a Escocia, pagando un porte básico aéreo de 1,25 dólares. En cuanto al sello de 50 céntimos, este es un sello bastante interesante, curioso y importante, por cuanto fue trasladado de un poblado bananero llamado 25 Millas, utilizando el ferrocarril a Turrialba, el 2 de marzo de 1948. Aquí es un sobre, digamos, combinado en cuanto a aportes, por cuanto pagó los 15 céntimos de aporte de correo de superficie, llevaba dinero en él, una cantidad de 12 colones, y de acuerdo a esa cantidad, pues se pagó 50 céntimos por declarar el dinero en el sobre, y luego, por ser certificado, pagó los 35 céntimos. Esto da una suma de 1 colón, que se con 2 sellos de 50 céntimos cada uno. Este es un muy interesante sobre. Aquí vemos un sobre dirigido de Liberia, Guanacaste, Guatemala, pagando 30 céntimos más, de más en el porte. ¿Verdad? Era menos, ¿no? El de la derecha, enviado a Holanda, pagando doble porte de 1,35 más 50 céntimos. Por último, vemos los sellos de 65 céntimos, que este sí se emitió para cubrir porte de Uruguay y de Argentina. Y aquí tengo 2 ejemplares, uno dirigido a Montevideo y otro a Córdoba, Argentina, pagando los 65 céntimos que exigía la tarifa. Estos están. Este sobre de la izquierda es un sobre bien extraordinario, por cuanto su destino es Australia, Melbourne, Australia, y lo cual es el único conocido hasta la fecha utilizando pues, sello de Cristóbal Colón. Aquí pues pagó 4,85 colones por un doble porte, pero utilizaron mal la tarifa. Ya la tarifa que debió haberse utilizado fue la del 15 de marzo del 47, y el sobre, pues, como vemos, fue enviado el 3 de julio, pero utilizaron la tarifa anterior. Por eso es que no coincidí con lo que debió haber pagado. Y
El sobre de la derecha es un sobre interesante también, pues enviado, ¿cómo se llama? A California, a los 240 para 11 portes. Eso es muy, muy interesante para este tipo de... Bueno, para terminar, pongo este sobre y la fotografía de este señor que todos ustedes conocen, don Álvaro Bonilla Lara. Bueno, ¿por qué pongo esto? Bueno, primeramente el sobre, vemos, fue propiedad de Álvaro Bonilla Lara, él lo envió, él es el remitente a Connecticut, Estados Unidos, correo certificado, y pagó 45 colones en porte cuádruple más el porte del correo certificado. Ok, y resulta que don Álvaro Bonilla Lara fue ministro de Estado, ministro de Hacienda y Comercio de 1944 a 1948. Sabemos todos que él era un gran filatelista, un notado estudioso, experto, juez internacional, gran escritor filatélico y cofundador y presidente de la FIA. Pues bajo el mandato de don Álvaro, Costa Rica fue prolífica en emisiones filatélicas. En esos 4 años, y él era el que decidía, porque en ese momento el ministro de Hacienda, él era la máxima autoridad postal también, pues se emitieron 10 nuevas series para correo aéreo en ese cuatrienio y 6 sobreimpresiones en diversas emisiones. Y en correo de superficie se emitieron 5 nuevas emisiones y se sobrecargaron 2. En total se emitieron 15 nuevas emisiones de correo aéreo y 8, perdón, correo aéreo y superficie y 8 en sobrecargas. A él le debemos realmente una producción, repito, muy alta en material filatélico y gracias a él y yo saco un 99% de que esta emisión en particular fue decisión de él, 444 años, porque los portes no coinciden con los portes básicos, siendo emisión de correo aéreo, que hay gazapos históricos, eso, y que viene desde 1945 la idea de emitir hacer esta emisión. Entonces, eso hace que evidentemente don Álvaro haya sido el precursor de toda esta emisión, y lo cual, pues, se le debe agradecer, porque si no hubiera sido por él, esta emisión y otras tantas no hubieran existido. Básicamente es lo que quería hablarles hoy, una charlita de 1 hora, y espero pues que hayan sido de su gusto. Muchas gracias, y aquí tengo la bibliografía, parte de la cual utilicé para que ustedes puedan consultarla si tienen a gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexander. Salgo de aquí. Okay. ¿Preguntas para Alexander o comentarios? Yo tengo una para empezar. Claro. Y tiene que ver con el 444. Y si esta emisión se hizo durante digamos, la presencia de Álvaro Bonilla en el Ministerio de Hacienda, ¿tuvo él alguna influencia directa sobre esta emisión? ¿Él era una persona supersticiosa, algo cabalístico con el 444? ¿Alguna leyenda urbana por ahí? Desconozco, Henry. Yo puse a investigar y realmente no he encontrado nada. Hablé con algunos filatelistas aquí costarricenses al respecto. Tampoco me pudieron responder el por qué. Y yo creo que por esa afición filatélica que él tenía y que parte de su legado era producir material filatélico. Ok, gracias. Mauricio.
Alexander, primero felicidades, muy interesante la charla. Eh, siempre en esta misma línea del 444, ¿ha sido común en Costa Rica celebrar aniversarios raros? Me refiero a fechas, así como 444. ¿Ha habido otro caso o este ha sido el único? Si yo conozco a Mauricio, es el único. Ah, ok. No sé si Don Luis que anda por ahí, si me puede corregir, pero lo que he investigado, he visto, es el único. Por eso es que me Hay llamó otros raros, también la hay atención. otros raros. ¿Perdón? Hay otros raros. Hay otros raros. ¿Cuál? Sí. Uno solo menciono, pues, solo para dar una idea. Hay una junta filatélica en una época de la vida que se le ocurre celebrar aniversarios extraños y celebró el 101 aniversario de Grecia. Ah, Eso para mencionar uno, hay más. hay Ok, más. Bueno, gracias. ok. Otra preguntita. Estos portes poco comunes aéreos a los destinos que igual ustedes les pasa lo mismo que a nosotros con nuestras cartas. Casi todas nuestras cartas asumo que ustedes es igual, era para Norteamérica, para Estados Unidos, para ser específicos. ¿Se sabe si de los valores para, digamos, Estados Unidos, si estaba bien surtido el correo, lo que justificaría no haberlos hecho con esos valores? En realidad, esta serie yo la siento que fue como un tanto forzada, ¿verdad? Ujú. En cuanto a los portes, ¿no? Sí. Porque habían otras con los portes para Estados Unidos. Ujú. Entonces, yo siento que es como muy atropellada, Ujú. te digo curiosa, mejor dicho, Ujú. pero en realidad el destino principal de Costa Rica son los Estados Unidos y Europa. Sí. Gracias. Todo gusto. En esa misma línea, Alexander, o sea, los portes no correspondían, digamos, al uso más frecuente de los destinos a quienes escribían los costarricenses. Y luego mostraste que tuvieron que sobrecargar la emisión restante, lo que quedaba para darle un uso, digamos, más práctico, ¿no? Y en esa serie resellada se conocen variedades así, doble, invertido. Me imagino que lo habrán hecho localmente. ¿Y qué tanto de control de calidad tuvo ahí? Bueno, Henry, también yo tengo colección de esos resellos, se hicieron en Costa Rica, en Imprenta Nacional. Como sabemos, cuando se hacen localmente ese tipo de trabajos, la calidad no es la mejor. Hay de todo tipo de variedades, errores, sobreimpresiones, estampillas manchadas en su totalidad con la tinta, la sobrecarga. Hay de todo tipo de materiales. Como se podría concluir de que no hubo buen control de calidad de la producción. Y también quizás su mano filatélica ahí que ayudó algo, ¿no? Posiblemente también haya Sí, habido algunas salidas extrañas de los talleres de la imprenta. sí. Mauricio, sigue tú un segundo. ¿Alguna otra pregunta para Alexander? Por mientras, yo tengo otro, Alexander. Este error de fecha que mencionas que estaba en la estampilla, de la fecha donde Colón llegó a Costa Rica y el error de dedo, digamos, tipográfico del nombre de los indígenas o de la zona, mejor dicho. Supongo que la Waterloo mandó pruebas. Hay como bocetos donde estaban estas fechas, porque cómo es que nadie se fijó? Aunque puede suceder, aquí también ha sucedido que nombres están mal escritos, pero asumo que es que en la casa impresora les dijeron cómo se llamaba y lo escribieron como ellos lo escucharon, no como en realidad es. Bueno, el ensayo que se aprobó no fue el que se produjo. Al final de cuentas, hubo cambios de última hora. Hicieron UPO Pero en 1945 se sabe quién y aprobó el cambio. no, eso tuvo que haber sido las autoridades en ese momento. No se saben nombres y apellidos exactos, yo no los Ujú. conozco,
pero tuvo que ser alguien ahí de última hora pidió los cambios. Ahora, gazapos históricos, bueno, han existido, han existido. Yo cuando expuse aquí en mi oficina mi colección de la Universidad de Costa Rica, pues habían gazapos también. Ahí le decían, se llama a un presidente que no era presidente, sino era jefe de Estado, que es una universidad que no existió en el siglo XIX, sino con ese nombre, Universidad de Costa Rica, hasta el siglo XX. Hubo gazapos históricos. Y pues, igualmente existen. Le digo, yo leí pues una parte de un libro del Cuarto Viaje de Colón, especialmente cuando toca su navío en territorio costarricense, y efectivamente pues se demuestra que fue el 25 de septiembre cuando llegó. Pero tal vez ese libro, de hecho, fue impreso muchos años después, en 1945, 47. Entonces, me imagino que en aquel momento los historiadores daban por cierta la fecha de 18 de septiembre. Pero ya posteriormente se demostró que no. Con eso que mencionaste de la salud de Colón, algo interesante cuando está registrado o está documentado, por lo menos esa es la historia que nos han contado aquí, que cuando llega a las costas de lo que ahora es Honduras, en realidad Colón no se bajó, porque aquí tampoco, porque estaba muy enfermo. Hay cuadros de él en lo que ahora es Trujillo, donde se realizó un servicio religioso. Uno dice que si fue misa o no fue misa completa, pero por lo menos se dieron las gracias por haber llegado, que ponían a Colón ahí, o decían que él estuvo ahí, pero en realidad parece que él estaba mal de salud y él no se bajó del barco, pero sí ordenó que se hiciera una especie de misa, un servicio, que fue el primero en tierra firme continental. Y después él siguió su viaje al sur. Hacia el sur. Sí, efectivamente, él estaba sumamente enfermo, artrítico, tenía gota y padecía la vista, y en algún momento ya cuando se vio frustrado de que no lograba su objetivo, comenzaron a tener problemas mentales. Entonces se volvió iracundo, se volvió un poco extraño, obviamente, recuerdo, y se volvió fanático religioso. Él era católico, muy católico, pero se volvió más fanático y obligaba a toda su tripulación a estar rezando constantemente, y él después de su tercer viaje se vistió de franciscano y continuó cuarto viaje como franciscano y todo, y se volvió pero fanático, hasta llegó un punto en que le reclamó a Dios el por qué lo abandonó y no logró el objetivo, y no, se salió de sus casillas. Él murió con 55 años de edad, en aquel momento era una persona de mucha edad, hablando del siglo ¿qué es? 15, 16, principio del 16. Y en ese momento, pues tener 55 años de edad era tener mucha edad. Entonces, murió viejo, pero muy enfermo. Los 2 últimos años que estuvo en España, realmente muy mal. Luis Fernando. Dos cositas para agregar a cosas que Alex mencionó. Una es la de los sellos como uso en relación con las tarifas, y la disponibilidad, que creo que lo preguntó Henry también, si había sellos para cubrir las tarifas. Costa Rica es un país de pocas series permanentes, pero en los años 40 hay una serie permanente, la de los expresidentes, y es una serie que tiene una larguísima vigencia, con una enorme cantidad de valores que cubren prácticamente todas las tarifas, y de los que prácticamente nunca, salvo por un cambio de tarifa en el 47 o 48, prácticamente nunca hubo faltantes.
De manera que los valores de la serie de Colón que don Alex nos presenta, con las observaciones que le hace, tienen exactamente ese baldón. Era una serie hecha más para filatelistas, tal vez, o para coleccionistas de cosas de Colón, pero para el uso postal estaban las de expresidentes, algunas de las cuales están en los sobres que nos mostró Alex. La segunda observación es sobre la pertinencia histórica. No es en esta serie, o creo que no es en esta serie, pero creo que es en otra serie de Costa Rica que sale Cristóbal Colón con un catalejo. Y el catalejo, como ustedes saben, fue inventado unos 50 años después de que Colón viniera a América, o fue más descubierto que inventado. Entonces, ese tipo de anacronismos se dan, ¿verdad? No son infrecuentes. Me gustaría, Alex, hacer una más chiquitita, solo sobre las sobrecargas. Puede ser que me equivoque porque yo conozco poco de esta serie, pero hay primero una sobrecarga de un solo sello y después otra de varios sellos. Así es. La que se hace sobre varios sellos es poquito después del gobierno, o ya en el gobierno de don José Figueres, en el 55 o 56 por ahí. 53. En el 53. Y la de 35 creo que es un solo valor encima de uno de los sellitos, se hace precisamente en la Junta de Gobierno en abril del año 48. Correcto. Cuando por razones de la revolución precisamente había escasez de sellos. Pero en respuesta a Henry, yo me atrevería a decir que tanto una sobreimpresión como la otra, la del 48 y la del 53, por el contexto en el que fueron producidos, yo pensaría que si a alguien se le hubiera ocurrido hacer diabluras filatélicas en ese momento, le hubieran cortado las manos. En ambos casos, el gobierno no era dictatorial, ni absolutista, ni malcriado como algunos que conocemos aquí que sacan los dientes más de la cuenta. Pero eran gobiernos bastante autocráticos, centrados, reconstruyendo el país inmediatamente después de la revolución, en la Junta en el 48 y en el primer gobierno con la Constitución del 49 en el 53. Yo no recuerdo, Alex, haber visto mucha cochinada de las reimpresiones, pero también, repito, de estas series yo no conozco mucho. Gracias, Alex. ¿Cómo no? Gracias a usted, Luis, por los comentarios. En algún momento le puedo compartir el material que poseo y sobre estas sobreimpresiones y poder charlar al respecto. Gracias. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí para Alexander? Ok. Bueno. Con eso, Mario, ¿tú o están moviendo tu cámara? Ah, no, ok. Bueno, entonces con eso, Alexander, muchas gracias. Interesante serie y... Con todo gusto. Toda la parte histórica del viaje de Colón. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Y el día de mañana...